Buenas noches, queridos hermanos. Estamos listos ya para el estudio bíblico. Ya después del tiempo que hemos tenido de adoración a nuestro Dios, ahora disponemos nuestras mentes y corazones para ir comprendiendo, para ir adentrándonos un poco más en la oración del Padre Nuestro. Un cariñoso saludo de mi esposa y de mi parte llegue hasta ustedes, a sus hogares, deseando que la paz de Dios reine en sus vidas y esperando Dios nos conceda el vernos pronto. A propósito de eso, quiero decirles que el próximo domingo estaremos iniciando las actividades presenciales. En esta primera etapa estaremos el domingo en la mañana nada más. En la tarde se seguirá enviando el material que se acostumbra enviar para un culto en el hogar. Pero en la mañana sí tendremos la actividad. Empezaremos a las 10 en punto. Seremos muy cuidadosos también con el horario. Esperamos terminar aproximadamente a las 11:15. Se atenderán a los niños, pues si los padres llevan a sus niños, ya veríamos. Ya el diácono de niños tomará en consideración quiénes van a llegar, porque los niños deben atenderse de una manera muy cuidadosa. Se les hará llegar el día de mañana las indicaciones, todo el protocolo que se tiene que seguir. Seremos sumamente cuidadosos en eso. Estamos preparando todo para que se haga con el orden que corresponde. Estamos también viendo la posibilidad, y esperamos que no haya ningún inconveniente, de que pueda transmitirse al mismo tiempo de la predicación o de la actividad allá en el templo, también pueda transmitirse a las personas, hermanos, hermanas que no puedan llegar por alguna razón, por cuestión de salud o lo que sea. Tendremos la oportunidad de transmitirlo. Esperamos que todo resulte bien, para que al mismo tiempo, en vivo, al mismo tiempo que se esté llevando a cabo el culto, la predicación, también puedan participar los que estén en casa. Está todo preparado. Necesitan ustedes pues tener una disposición a sujetarse a todas las indicaciones, hermanos. Si alguien llega con ciertos malestares o una temperatura pues que es más alta de lo normal, pues no podrá entrar, o con algún otro malestar, hermanos. Estamos en esta definición para que ustedes pues hagan la parte que corresponde. Damos gracias a Dios por todo el trabajo que se ha hecho, hermanos, y es un antecedente ya a este acontecimiento de nuestro regreso. Cuánto deseáramos que fuera un regreso donde ya pudiéramos saludarnos y platicar y convivir, pero eso no será posible por ahora, hermanos. Quizá cause cierta inquietud el poder caminar por ahí, bueno, con el correspondiente cuidado, pero la recomendación es que terminando la actividad, pues ya nos dirigimos a casa. Por ahora es lo que vamos a implementar. Ya en el transcurrir del tiempo, según como resulten estas actividades, tendremos entonces algunas otras cosas que pudiera irse haciendo. Los estudios del miércoles se seguirán grabando también. Ya los jóvenes, como es una actividad muy específica, ya el diácono de jóvenes dará la indicación correspondiente. No habrá atención de los niños en la mañana de parte de los directores que han acostumbrado a tener un tiempo devocional. Eso no se hará por ahora. Ya llegará el día en que se pueda hacer, hermanos. Así es que esperamos Dios nos conceda estar listos. Los diáconos y quienes han ayudado o han acudido al llamado que se ha hecho principalmente de parte de la diaconía de servicio,
Agradecemos a Dios por el corazón y la disposición que hay para participar en estas actividades, para preparar todo para el próximo domingo 27 de junio. Pues ya habrán algunas indicaciones que se les comunicará oportunamente. Ya la diaconisa de adoración, que corresponde el protocolo y la dirección de programas y la adoración a Dios, será responsable de eso con los que vayan a colaborar con ella. Así es que seamos muy accesibles a las indicaciones, hermanos. Bueno, ya hemos tomado un tiempo en esto porque era necesario. Ya lo demás les llegará como un comunicado que se hará de las diferentes diaconías. Bendecimos a Dios por el trabajo que se está desarrollando y los diáconos que están trabajando para hacer posible nuestro regreso. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites exponernos a tu palabra. Cuánto deseamos, Señor, ir comprendiendo estas peticiones con el significado con el que tú los impregnaste. Ayúdanos y bajo la dirección de tu Santo Espíritu sepamos aprovechar estas investigaciones, estas aportaciones que se han hecho en relación a la oración del Padre Nuestro. Guíanos, Señor, guíanos y permítenos apropiarnos de estas enseñanzas para que después ya estemos en la posibilidad de usar esta oración en los sacramentos, en la liturgia que corresponde a determinadas actividades. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora hemos de considerar, hermanos, una parte que quedó de cierta manera pendiente. Hablamos de la primera petición del Padre Nuestro, y esta es: santificado sea tu nombre. Pero no ocupamos mayor tiempo en la última expresión, tu nombre. Lo de santificado esperamos que haya quedado claro. En cuanto al nombre, el nombre significa la representación gloriosa de Dios mismo en el mundo creado. El nombre nos permite identificar. Ahora, aquí el nombre de Dios ha de permitirnos identificarle a Él, conocerle a través de eso. Y nosotros solo podemos conocerle de acuerdo a lo que Él nos diga, a lo que Él nos indique, a lo que Él haga. Y en las palabras de Blas Pascal diremos: es Dios quien habla bien de Dios, así. Y si nosotros hablamos bien de Dios es porque Dios ya ha hablado bien de Él. Así es cuando se trata acerca de los atributos divinos. Esos son aspectos que Dios se atribuye a sí mismo, como Dios es santo, presente, omnipresente, omnisciente y otros atributos más. Pero Él se los atribuye y nos los revela y nos da a conocer, y nosotros decimos que Dios es espíritu, que Dios es amor, que Dios es luz también. Bueno, así sucede con su nombre. El nombre nos indica lo que Dios es, pero este nombre y esta esencia divina la da a conocer Dios. Quizá la pregunta es: ¿y cómo vamos a conocer ese nombre? El mundo no es más que criatura, porque el mundo creado es el teatro de la gloria de Dios. Teatrum gloriae Dei. Como decía Calvino, el mundo es el teatro de la gloria de Dios.
Es posible que haya en el mundo como inscripciones del nombre de Dios que indican la presencia del Dios mismo. En tal caso, se podría decir que estas inscripciones no son invisibles, no, sino que están iluminadas por la revelación. Esa revelación escrita, enseñada y predicada. Como los anuncios en las ciudades. Y nuestros ojos están abiertos para que los veamos. Por eso su nombre puede estar inscrito en él. Sí. El universo puede cantar su alabanza. Ya ustedes se han de acordar del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Ahora, todo esto nos permite a ustedes y a mí el que podamos darnos cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, la obra de sus manos, ¿sí? Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos es salida y hasta el término de ellos. Bueno, son conceptos muy hermosos. Y nada hay que se esconda de su calor, dice, ¿eh? Sí, refiriéndose al sol, al astro rey. Hermanos, la creación misma nos muestra a Dios, el nombre. Todo lo que es creación de Dios puede llevar el nombre de su creador. Tiene su sello. La plena realización de la santificación del nombre llega con el fin de este mundo y el nacimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra donde la realidad de Dios será plenamente establecida y reconocida. La santificación, la realización de la santificación del nombre, sí. El nombre de Dios es glorioso. El nombre de Dios lo podemos apreciar en la obra de Dios. Hablamos de la creación, pero el mismo Salmo 19 va a decirnos: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, y así va expresándose. Pero ya tiene que ver con la revelación escrita, ya no con la creación. Y esto nos enseña que también nosotros, cuando llevamos a la práctica la revelación escrita de Dios, expresándonos con ellos su voluntad, y lo llevamos a la práctica, decíamos, entonces estamos dando a conocer el nombre de Dios. El nombre de Dios que es glorioso. Vamos a... era una parte que quedaba pendiente, hermanos. Ya hemos expuesto lo anterior. Pero ahora viene la segunda petición del Padre Nuestro, ¿sí? En el lenguaje de Joaquín Jeremías dice, son peticiones en forma de deseo, porque lo deseamos de todo corazón. Sí, es un concepto bonito que él expresa. Peticiones en forma de deseo. Venga tu reino, venga tu reino. Así lo tiene San Lucas, así lo tiene San Mateo. El reino de Dios en el Nuevo Testamento es la vida y el fin del mundo que corresponde a las intenciones del Creador. El reino de Dios, el reino de Dios. Ese es un concepto sumamente importante que lo encontramos en labios del Señor Jesús en los sinópticos, en los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas. El reino de Dios es un concepto que va a hablarnos de la manifestación divina. Ya hemos hablado de esto.
Y seguiremos hablando. Esta exposición va a abarcar una parte. Después estará considerando este concepto reino de Dios, al mismo tiempo de estar exponiendo las otras peticiones del Padre Nuestro, o en los mensajes o en estudios. Esta es la defensa eficaz y definitiva contra la amenaza que acompaña y debiera acompañar al pecado. El pecado es una amenaza, pero la defensa eficaz y definitiva contra esta amenaza es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Ahora, debe haber una conciencia de que el pecado es amenazante para cada vida cristiana, pero estando en el reino de Dios nos vemos pues protegidos, defendidos por ese reino. Ahora, este es un peligro fatal, sí. El aniquilamiento que acecha al mundo porque no es más que una criatura. Esta realidad viene a ser superada con la presencia del reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios es la última victoria sobre el pecado. Así, la última victoria sobre el pecado. Quienes participan del reino de Dios deben verse victoriosos, o quienes están en el reino de Dios. Es la reconciliación del mundo con Dios. Como diría San Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:19, la primera parte del verso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así, Dios reconciliando al mundo en Cristo. Y esta es la consecuencia de esta reconciliación. ¿Cuál? Hay un mundo nuevo. Un nuevo eón, se dice. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Producto de esta reconciliación que Dios lleva a cabo en Cristo Jesús en relación al mundo. Que son nuevos porque han entrado en la paz de Dios y han sido envueltos por ella. El fin y el principio del mundo es la venida del reino. Esto permitirá al mismo tiempo la santificación de su nombre. El fin y el principio del mundo. Termina ese mundo, termina ese ámbito pecaminoso y principia el otro ámbito donde Dios reina. Ya después haremos referencia a esos dos reinos que habíamos mencionado, pero la venida del reino de Dios permite el fin de ese otro reino de manera personal para los creyentes, los discípulos, y el principio del mundo. Sí. Y esto permitirá al mismo tiempo la santificación del nombre de Dios, estando en su reino, envueltos en él. Esta santificación viene en la exacta medida donde Dios hace cercano y establece su reino entre los hombres. Cuando hablamos santificado sea tu nombre, entonces aquí vamos comprendiendo que con la venida del reino se crea el ambiente propicio para que el nombre de Dios sea santificado. En lo que vamos a expresar a continuación acerca del reino, vamos a entender que esto se traduce a una forma de vida, a una conducta cotidiana, y en ella hemos de estar santificando el nombre de Dios. Y Dios se santifica al venir también entre nosotros y mostrarse como el victorioso. La venida del reino no pertenece al dominio de las cosas a realizarse en un futuro lejano.
es la realidad que domina el presente y le proporciona sentido. Es la realidad presente. Es porque Dios se acerca que el creyente puede solicitar de su parte el pan cotidiano, el perdón de los pecados y la presencia y la preservación, del mal. Preservación del mal, perdón de los pecados y el pan cotidiano son resultado de ese acontecimiento donde Dios se acerca a nosotros, donde su reino viene hasta nosotros. El marco de la venida del reino de Dios no es un territorio, como los demás reinos humanos, con sus espacios, extensiones, dominios. No. El reino de Dios, el marco del reino de Dios no es un territorio, sino el poderío y la autoridad divina. Ese es el marco. Eso es el espacio, si cabe decirlo, donde va a gobernar Dios. Bien, pero no está definido como un territorio. Pues algunos tal vez quieran decir, cada corazón sí puede convertirse en un espacio donde reina Dios, sí. Pero así de manera geográfica o física no estaríamos hablando de eso. El reino de Dios es el reino del más fuerte. Regresando a lo que hemos expuesto o expusimos el miércoles pasado. Es el reino del más fuerte. Y aquí se habla en un contexto espiritual, no físico ni material. El reino del más fuerte que ha vencido y seguirá venciendo al reino de Satán, que ha tenido el control de la humanidad. Ya lo expusimos, el reino de Satán, con todo lo que significa su acción maléfica, dañina, destructiva. Bueno, tiene un final cuando el reino de Dios llega. Cuando el reino de Dios se hace presente, entonces el reino de Satán ya no tiene intervención. Tendrá que retroceder. ¿Sí? Usando las palabras de uno de los padres de la iglesia, de Orígenes de Alejandría. Pero aplicándolo a este concepto, me voy a permitir decirlo así. Él expresaba en relación a la luz. Cuando la luz llega, las agresivas tinieblas se ven obligadas a retroceder. Y no hay problema para aplicarlo de la otra manera. Cuando el reino de Dios llega, el agresivo reino satánico se ve obligado a retroceder. O como en la expresión de la parábola, queda inutilizado. Y esta es la bendición tan grande de la llegada del reino de Dios. Y ahí la razón del por qué se celebra tanto. Y ahí la razón del por qué tiene un contenido tan grande. Exponemos brevemente esto, pero hay mucho de qué decir por este significado. Y aquí es donde podemos apreciar la victoria de Dios sobre el enemigo de nuestras almas. Ciertamente el pleno establecimiento del reino, oigan bien, el pleno establecimiento del reino de Dios pertenece al futuro. Es objeto de esperanza que un día reine plenamente Dios. Y cuando hacemos esta petición también estamos pidiendo eso. Así como cuando se expresa la petición de la venida del Señor Jesús, segunda venida.
Es la firme convicción que Jesús comparte con sus discípulos y con esta segunda demanda los invita a no construir una distancia insuperable entre el reino esperado y el reino presente o deseado. ¿Sí? El reino esperado y el reino presente deseado. No debe haber una distancia, no debe haber una separación. Estamos caminando a eso, para allá vamos, hacia caminamos. Bien, es viendo al futuro, pero ya en nuestro presente se hace realidad ese reino porque Dios reina ya en nuestras vidas. Para los discípulos, para los que están en ese reino. Al contrario, el acento es puesto sobre una dinámica. La dinámica del futuro que viene a penetrar el presente para habitarlo y transformarlo. El reino de Dios no está encerrado en un futuro místico, sino que está en movimiento. Viene e invade el hoy de la fe de cada uno de nosotros. Con esta petición Jesús compromete a sus discípulos a que inviten a Dios para que venga a establecer con gloria su reino tan deseado. Pero también que desde ahora la vida corriente, banal o dolorosa se coloque bajo el poder de este reino paternal. Cuando hacemos esta segunda petición estamos expresando todo esto, hermanos. Y algo que tiene una aplicación muy práctica, pero a la vez de una significación muy grande. Y esto es lo que he de expresar a continuación. Es el reino de Dios que viene y no el reino humano. Y estoy apoyándome aquí en algunas palabras de Jan Sunstein. El reino de Dios no se identifica de entrada con las aspiraciones nacionales o personales. Así, ya, de entradita decimos. No tiene nada que ver con eso. Nada. Y vamos a ir con calma aquí, porque me interesa que lleguemos a esta comprensión. Bueno, Dios quiere hacerlo. Si el reino de los cielos se acerca, es para que sea Dios quien tome el poder y no el hombre. Así como la llegada del reino de Dios hace que el reino de Satán retroceda o queda sin efecto, así también, llegando el reino de Dios, esa forma de ser nuestra que nos caracterizó en la vida pasada, termina, así termina. Ya no somos nosotros, ya no. Dios ha de tomar el poder, el control y no el hombre. Esta es una experiencia cristiana que se aplica a diferentes áreas. Lo hemos referido en cuanto a la cuestión del noviazgo y el matrimonio, la experiencia que viven los jóvenes. El noviazgo es algo que ellos han procurado. Ya en la instrucción podemos ampliarnos, pero brevemente, cuando se dice que eso es Dios y que viene de Dios, no, hermano, no.
les he dicho, es el joven el que se enamora, la joven también, es el deseo de ellos, la decisión de casarse es de ellos, y no estamos diciendo que esté mal, pero tampoco digamos que es Dios ya que está indicando, es que Dios me ha indicado esto. Eso no cabe ya, hermanos, no. Y eso va a permitir que entonces el matrimonio pueda verse ya en la característica que debe ser, el santo estado del matrimonio, porque ya es Dios quien mete de lleno las manos en la relación matrimonial. Ya los jóvenes que han llegado hasta ese punto dejarán ya en las manos de Dios toda la realización matrimonial de ellos. Entonces ya es Dios. Y a partir de ahí, entonces, esa relación ha de ser santificada. Bien, cuando el reino de Dios viene, se acabaron esas formas tan variadas que tenemos para hacer, decidir, alcanzar nuestras metas y no estamos diciendo que no se logre esto o aquello, pero ya todo será bajo la voluntad de Dios, que será la tercera petición, o bajo el reinado de Dios. Si Dios quiere. Y todo, si Dios quiere. Ahora, Dios hará posible esto, Dios accede a esto, o Dios realiza, sí, pero ya será Dios, porque estamos bajo su reino. El creyente que dice, venga tu reino, se los he dicho, y voy a seguir insistiendo, para que quede claro. Cuando oramos el Padre Nuestro con la comprensión que debe ser, es sumamente comprometedora esta oración. No estoy diciendo que por eso la oración del Padre Nuestro se ha vuelto tan ligera y superficial, posiblemente, pero lo que sí estoy diciendo para ustedes y para mí, que en tanto vamos comprendiendo el significado de estas peticiones, vamos dándonos cuenta que se está hablando de algo que compromete la totalidad del ser humano. Cuando decimos, venga tu reino, con esta petición estará renunciando a sus reinos, el discípulo, el que ora. Con esta petición estará renunciando a sus reinos y a sus deseos de poder. Él hace sitio a otro reino en lugar del suyo. Y hemos de dejar claro este asunto. Cuando nosotros hablamos de una vida que la hemos seguido sin depender de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios, del reinado de Dios, es porque nosotros tenemos nuestro propio reino, somos reyes ahí, en ese sentido de que hacemos lo que nosotros queremos, deseamos, pensamos. A veces se le matiza con algunas expresiones, no, hermanos. Seamos claros en esa forma de vida, y eso ha hecho que la vida pasada se haya echado a perder. Nosotros tomamos en nuestras manos esa vida y miren el resultado que se obtuvo. Pero cuando decimos venga tu reino, le estamos diciendo ya no más meto las manos aquí en mi vida, Señor. Ven, reina tú. Ahora toma el completo control de mi vida. Eso se expresa en unas frases, expresiones que salen ahí, eslogan. Pero aquí estamos hablando de una cuestión práctica, hermanos. No porque sean palabras bonitas. No, es que Dios va a venir a reinar a nuestras vidas. Y aquí se acabó nuestro reinado, porque tenemos nuestras formas de ser reyes. Ah, sí. Cuando determinamos, decidimos, tomamos esto, tomamos aquello, disponemos del tiempo que Dios nos da, disponemos de la vida que Dios nos da, disponemos de las cosas que Dios nos da. Bueno, hermanos, somos reyes. Pero cuando el reino de Dios viene, en esa petición, en respuesta a la petición, venga tu reino, se acabó eso. Ya, hasta ahí llegó. Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Los ayude a ustedes, me ayude a mí.
Ya no. Ya no. Este reino viene para el pleno beneficio del discípulo, desde luego, porque no hay mejor cosa que dejemos de reinar en nuestras vidas y reine Dios. No hay beneficio más grande que eso. No es dominando, este reino no se lleva a cabo dominando y humillando con su enseñanza, con una disciplina o incluso con un poder ciego, sino ayudando a aquellos que desean que Dios venga a reinar en sus vidas, ayudándoles a reencontrar su dignidad, su integridad y sus esperanzas perdidas. Una dignidad perdida, como se les ha dicho. No hay cosa que haga que el ser humano pierda su dignidad de una manera más grotesca que el pecado. Quien peca es indigno, así, se ha desfigurado. La imagen y semejanza de Dios ha dejado de ser. Y ahí se termina siendo indigno. Y cada vez más indigno si no se detiene esa carrera que destruirá las vidas. Pero la venida del reino permite entonces que retomemos esa dignidad, esa integridad, esas esperanzas perdidas, y empieza a surgir en nuestros corazones esas esperanzas tan gloriosas que nos levantan, nos animan en los momentos más críticos o difíciles. Y esto sucede porque cuando viene el reino de Dios, Dios actúa de una manera tal que quita el pecado de nuestra culpabilidad. Y entonces nos vemos respirando una atmósfera diferente. Sí, y no cargando esa culpa que mata. No es con destellos y estruendos que el reino adviene, sino con humildad y discreción. Así viene el reino de Dios. Y quizá los judíos religiosos de ese entonces, cuando pedían señales, querían ver la venida del reino, pero de una manera impresionante. Recordaban muy bien la venida de Dios allá en el Sinaí. Ahora ellos querían ver más sorprendente con esas manifestaciones cósmicas. Pero qué hermoso. El reino de Dios viene en la persona de un niño, acostado en un pesebre, con limitaciones, bueno, con nada quizá, en condiciones que ¿cómo podía ser eso? Y no solo cuando nace, después se va a Egipto pequeño, ya está huyendo. Después regresa y con las limitaciones que correspondía en el ámbito familiar allá en Galilea. Y continuó. Aquí es donde lo digo, perdón, hermanos, no sé cómo le hacen lo de la teología de la prosperidad cuando el reino de Dios en la persona de Jesús viene con toda humildad, con toda sencillez. No tenía ni dónde recostar su cabeza. No sé cómo lo arreglan. Perdón, no sé. Pero así viene el reino. Así. No es con destellos y estruendos que el reino adviene, sino con humildad y discreción. Pero no lo digas. Sí. Su firma última
es la convicción fundamental de las primeras comunidades cristianas. Su firma última de aquel Jesús de Nazaret, y con él viene el reino de Dios. Pero el que trae ese reino tiene una firma última, y esta es la cruz del Calvario. Pero eso sí, después de eso, resucita, asciende, es entronizado, y aquí sí debemos usar con más claridad este concepto, y cabe la distinción, algunos no lo hacen, bueno, la ascensión y la entronización, sentado a la diestra de Dios Padre, aquel que con toda humildad vino, siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, pero ahora con toda gloria. Aquel que vino así, ese reino así vino, pero los resultados son gloriosos. Sí. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento nosotros podemos vernos como ese recipientes donde el reino desciende y mora en nuestras vidas. Esto ha de darse, sí, y a partir de ahí, Dios es el Rey. Nosotros nos postramos a sus pies y decimos, hágase tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Glorifícate en mi vida, reina en mi vida. Padre Celestial, gracias te damos porque tú has querido venir a reinar en nuestras vidas, a más de otros conceptos que podemos expresar con esta petición. Nos quedamos, Señor, por ahora con este concepto. Tú has venido a reinar porque tú sabías muy bien de un reino malvado que destruye y acaba las vidas. Pero en medio de ese reino viniste a reinar, y los que han corrido a ti entran en ese reino y se ven libres del reino de Satán. Tú has venido, Señor, para guiar nuestras vidas, porque tú sabes muy bien, y nosotros a través de tu palabra lo vamos entendiendo. Nosotros escribimos una historia de nuestra vida, y fue triste esa historia, así termina. Pero cuando nos encontramos contigo, tú empezarás, oh Rey divino, a escribir esa historia hermosa para cada uno de nosotros, porque estamos a tus pies y seguimos lo que tú nos digas. Venga tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.